Buenos días. Damos inicio a este acto de presentación del libro que fue la tesis doctoral del profesor Juan Tello Mendoza, El control de convencionalidad y Estado constitucional de Derecho, editado por Tirán lo Blanc. Yo simplemente quiero agradecer sobre todo a los ponentes que nos acompañan, también a todos ustedes por su presencia esta mañana aquí. Pensamos que la presentación de un libro, y más si es el libro de la tesis, es uno de los mejores actos académicos para la universidad, donde en este caso Juan Tello defendió su tesis, y también para la comunidad académica. Es de los actos que hacen comunidad académica ver cómo un doctorando primero, postdoc después, publica su tesis, y en el caso de Juan, pues también ya es profesor lector, por tanto, en una carrera académica rápida, bien trabada y muy bien, y que ha resultado muy bien en la oportunidad que ha podido seguir, y sobre todo en el fondo de lo que Juan Tello ha aportado con lo que ha escrito, y muy en particularmente con este libro. Como les decía, estoy muy contento de tener con nosotros a dos prestigiosos constitucionalistas y además queridos amigos, como son, en primer lugar, el profesor Ángel Gómez Montoro, que fue conmigo codirector de la tesis. Yo puedo empezar diciendo que fue un verdadero placer codirigir la tesis de Juan con Ángel. Y solo por esto ya es un motivo de agradecimiento y de satisfacción por volverte a tener aquí. El profesor Ángel Gómez Montoro es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Navarra, se doctoró en Constitucional en la Autónoma de Madrid y fue rector de la Universidad de Navarra. Podríamos decir muchas otras cosas de su producción científica, que ha tocado muchos aspectos, tanto en la parte orgánica como en la parte de los derechos fundamentales, y el análisis que hace de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos me parece especialmente pertinente de ser subrayada. Y también tenemos con nosotros al profesor Raúl Canosa Usera, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, de la que fue decano durante 8 años. Había sido antes doctor por esta universidad, consejero en la FAO en Roma, y posteriormente estuvo también durante 5 años largos en el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa. Por tanto, es otro conocedor, no solo por su dedicación académica, su investigación, que la tiene en esta materia, sino también por estos puestos institucionales, muy en particular el del Consejo de Europa que les he dicho, donde ha podido adquirir esa visión, digamos, esa mirada internacional a los derechos desde la perspectiva europea, con lo cual el contraste con lo que ocurre en Iberoamérica pues es aún, si cabe, más pertinente. Yo, por mi parte, nada más. Cedo la palabra en primer lugar al profesor Ángel Gómez Montoro, después al profesor Raúl Canosa. Intervendrá por parte de esta mesa finalmente Juan Tello, que responderá y bueno, acotará la tesis y lo que tenga bien explicarnos, para al final dar un turno de palabras a todos los asistentes que quieran utilizarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, José María, por, por tus amables palabras y también por organizar este acto y por invitarme a participar en él. Tengo un problema, y es que ayer se me paró el reloj. Esto puede ser una amenaza. Acabó la pila, entonces a ver cómo controlo el tiempo. Tengo aquí el móvil, de vez en cuando daré a ver qué hora, cómo voy. No, espero no extenderme demasiado. Pero bueno, decía que, que mis primeras palabras son de agradecimiento sincero, ¿no? Porque es una suerte venir a esta querida facultad, eh,
y además a este área de derecho constitucional tan activo donde se organizan tantas cosas. Yo creo que esto es un área modélica, se organizan muchas cosas y con mucho sentido, que no siempre es fácil tener las dos cosas, ¿no? A veces o no se organiza mucho o lo que se organiza no sé si tiene tanto buen sentido, tanta coherencia y es tan importante para la disciplina. Como ha dicho el profesor Castellá, él codirigió la tesis, bueno, más bien la codirigí yo con él, la tesis se defendió aquí en esta universidad y por tanto él tiene tanto o más, tendría tanto más sentido que él tomara la palabra para explicar un poco lo que voy a explicar yo. Em, es una alegría también estar aquí por compartir mesa con buenos amigos. El profesor Raúl Canosa y yo pues nos conocemos ya desde hace más tiempo del que nos gustaría, no porque nos llevamos muy bien, no porque haya ningún problema, sino que pues ya en la Complutense, cuando estábamos allí estudiando la carrera, y luego nos unió ya para siempre, que nos presentamos los dos y sacamos la plaza en la habilitación a catedrático, para que el antiguo sistema que había en la... número uno. Nada, uno de dos, o sea, que una gran... Nada, aquel sistema que hubo unos pocos años, entonces sufrir juntos une mucho y eso ya pues todavía nos unió más, o sea que también un placer y le agradezco como co-director de la tesis que vaya a asumir la tarea más importante de esta mesa, ¿no? Porque que yo hable bien de la tesis, pues creo que no se me podría imputar falta de parcialidad, de imparcialidad, perdón, ¿no? Porque efectivamente, pues los directores nos implicamos mucho. Yo creo que seguimos viendo las tesis de esa manera, ¿no? Que una tesis al final es del autor sobre todo, pero es un viaje que se hace conjuntamente con el doctorando. Por eso la valoración yo creo que la hará sobre todo el profesor Canosa y luego tendremos también la oportunidad de escuchar al autor, como nos contaba Josep María. Yo pensaba, ¿no? ¿Qué sentido le puedo dar a mi intervención? Pues quizá explicar un poquito la relación con el autor y un poco la génesis del trabajo y el porqué de este tema, ¿no? Yo siempre me ha dado un poco de envidia la gente que tiene muy claro los temas y cuando llega el doctorando a mí siempre me cuesta mucho y además, bueno, quizá lo aprendí de mi maestro, el profesor Aragón. Me acuerdo que cuando yo le dije que quería hacer la tesis, lo que hicimos fue una metodología que funcionó mal. Me dijo, hacemos una lista cada uno y luego nos sentamos y entonces yo hice mi lista, él la suya y bueno, yo siempre he pensado, ¿no? Que es muy importante que, aunque a veces hay algunos doctorandos y doctorandas que preferirían que les diéramos el tema, creo que es muy importante que sea un tema que es mi visión, ¿no? Como ahora diré, en el caso del profesor Juan Tello no hubo caso, porque él ya no sé si ya desde su infancia ya estaba con el control de convencionalidad, pero, pero ahora diré que venía realmente ya que fue muy fácil, pero otras veces la verdad es que cuesta mucho, a mí al menos me cuesta mucho encontrar como temas, buenos temas de tesis, ¿no? Donde o sea, que sea sobre un tema concreto, pero sea muy formativo y permita abordar temas de gran calado, ¿no? Conocí al profesor Tello en el curso 16-17, o sea, ya va pasando el tiempo, cuando vino a hacer el máster de Derechos Humanos a la Universidad de Navarra. eh, y yo daba una de las asignaturas y él me pidió que le dirigiera el trabajo de máster. Me lo pidió, el máster empezaba, creo que fue a finales de septiembre, y en octubre ya él tenía claro, por eso digo el tema, que normalmente también es elegir un tema de TFM, pues suele ser algo que lleva meses, muchas veces la gente tiene una idea cuando vienen, sobre todo del otro lado del Atlántico, y hay que ver si cómo se centra el tema. En este caso, pues, repito, todo fue muy fácil, ¿no? Porque, bueno, pero ya tenía un libro, ¿no? Esto es un libro sobre el control de convencionalidad, situación de algunos estados americanos ya en el 2016, ¿no? De manera que he de decir que es de este tipo de trabajos que da gusto dirigirlos, pues porque, bueno, pues el
masterando entonces, ¿no? El alumno de máster pues ya no solo tiene el tema, sino que lo tiene trabajado y además sabía cómo se podía investigar, ¿no? Bueno, además ahí ya me di cuenta, ¿no? Un poco de las características, yo creo que los que le han tratado conocen, ¿no? De Juan Tello, ¿no? De su rigor en el trabajo, de su pasión, de su intensidad, ¿no? Al abordar los temas, de no dejar ningún cabo suelto y por tanto, pues empezamos, ¿no? Con ese trabajo de fin de máster que se defendió y obtuvo la máxima calificación como era esperable, ¿no? Em, Enseguida manifestó también su deseo de continuar con la tesis doctoral y por razones personales de peso, ¿verdad? Su hoy esposa, Olga. Perdón que cuente estas cosas así, pero bueno, estamos aquí en un foro, me parece también que lo permite. Estaba en Barcelona y lo que tenía todo sentido, la boda estaba ya un poco a la vista, mira, tenía todo sentido que él viniera a Barcelona y ahí es donde el profesor Castellá tuvo la amabilidad de acogerle en este departamento y bueno, y también pues el aceptar dirigir la tesis y tuvo también la amabilidad de aceptar que yo fuera codirector, ¿no? Eh, Fue un placer, ¿no? Y fue muy fácil. Yo, cuando empezó el tema de codirección de tesis, para mí fue un poco reto, ¿no? Por lo que decía antes, ¿no? Uno se implica tanto en una tesis, en la dirección, que la idea de codirigir creo que tiene sus ventajas y da muy buenos frutos y ya llevo varias tesis codirigidas, pero en este caso, desde luego, me parece que fue muy fácil ponernos de acuerdo y además creo que es un caso claro también donde perspectivas complementarias de los directores han hecho vamos, unido sobre todo al protagonismo del director, del autor de la tesis, del entonces doctorando, ha hecho que la tesis, creo yo, tuviera un resultado tan excelente, ¿no? El porqué del tema, pues por un lado en este caso era muy fácil, porque como digo, pues ya el profesor Tello venía con un interés muy claro en este tema y además en el porqué, y también con un planteamiento que yo en buena medida compartía, ¿no? Eh, Me había metido unos años antes, cuando dejé el rectorado, tuve lo mejor de mi rectorado, a veces digo el sabático en Nueva York, un año allá en Columbia donde estudié. Me fui a estudiar un poco el right to privacy, ¿no? Para entender un poco de dónde venía toda la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el artículo 8, ¿no? Y el derecho a la vida privada y toda la construcción que a mí me parecía como uno de los grandes temas, ¿no? Que estaban marcando un poco los debates sobre los derechos en un momento en que los tribunales internacionales, pero en concreto el Tribunal Europeo, habían pasado de tener un, podríamos decir, un comportamiento más o menos, bueno, importante, relevante en la protección de los derechos, pero habían dado un salto a una especie de mayor protagonismo, ¿no? Y yo me atrevería a decir que de activismo, ¿no? De unas cortes como a veces calificado, ¿no? Como de liderazgo, ¿no? De la política de los derechos, ¿no? No como estamos acostumbrados de tribunales reactivos, ¿no? Lo que decía un poco Beckenfer, de esa frase que a mí me marcó, quizás ya son planteamientos un poco antiguos, pero me siguen pareciendo, ¿no? Que el Parlamento es el Parlamento es el que tiene que impulsar, el que tiene que tomar las medidas, y luego el Tribunal Constitucional en el caso de Thiago Beckenferde es el reactivo y el que tendrá la última palabra, ¿no? Pero bueno, en esto creo que ha habido un poco una alteración, a veces en España lo hemos visto, a veces el Parlamento español estaba pendiente de que decía el Tribunal Constitucional para dictar leyes, ¿no? El caso quizá más llamativo fue la ley del derecho a asociación, ¿no? Durante décadas esperando, entonces, hasta que el tribunal no resolvió sobre todo los temas competenciales, ¿no? Pero bueno, en la actualidad yo creo que había un cambio de planteamiento, ¿no? Tanto la Corte de Estrasburgo como más, me parece, la Corte de San José, de un cambio de visión, un entendimiento de, de su papel como de liderazgo no reactivo, sino casi de liderazgo proactivo, ¿no? De los derechos. Eso planteaba
muchos temas en los que yo estaba interesado, sí que salen en el trabajo de Juan Tello, en ese libro de Control de Convencionalidad y Estado Constitucional de Derecho. em, el tema de las obligaciones de protección, la teoría del árbol vivo o de la interpretación evolutiva, que está teniendo tanto protagonismo. La semana que viene en Pamplona se defenderá una tesis que he dirigido yo sobre la interpretación evolutiva en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o sea que esto era una línea de preocupación y de interés ya que se iba consolidando. La apelación al consenso de los estados como un criterio a la hora de decidir sobre el margen de apreciación que tienen los estados. Bueno, todo un tipo de inquietudes que coincidían en buena medida con el tema, ¿no?, que le interesaba a Juan Tello, ¿no?, que era el control de convencionalidad. Luego diremos, y el profesor Canos ha escrito sobre eso, ¿verdad? En Europa todavía no estamos en esa página del control de convencionalidad, por lo menos como con la intensidad con la que la ha planteado la Corte Interamericana, pero desde luego creo que muchos de los problemas son problemas conjuntos, ¿no? Hablo de problemas, soy consciente de que eso ya es una toma de posición, pero creo que son problemas, o sea, que no son solo cuestiones más o menos, sino que, bueno, que también han llevado, aunque lo diré al final, pero ha llevado a efectivamente a posicionamientos de los estados tanto en Europa como sobre todo en Latinoamérica, poco llamadas de contención al tribunal. En Europa pues ha llevado a la aprobación del protocolo 13, insistiendo en el margen de aprobación, los debates, los encuentros que suelen hacer los magistrados, ¿no?, encuentros anuales donde se ha vuelto a manifestar esa preocupación o esa necesidad de delimitar bien, ¿no?, cuál es algo que nunca va a haber, siempre va a haber zonas grises, o sea, es absurdo pretender en estos ámbitos trazar líneas o fronteras perfectas, ¿no?, entre qué corresponde a cada uno, pero efectivamente esa actitud que tiene muchas ventajas, ¿verdad?, de tutela de los derechos, por supuesto, y esto en la tesis se insiste muchísimo, ¿no? Y yo también insisto, ¿no? O sea, me parece que hemos pasado de la protección nacional, la era de la protección nacional de los derechos, a la protección internacional. Hoy día estamos todos debatiendo el protagonismo que tienen sobre todo la Corte Interamericana y el Tribunal de Estrasburgo. Y por eso también es normal que haya mucho trabajo académico y mucha reflexión sobre lo que se hace y sobre si lo que se hace está bien y hasta dónde se debe llegar. Y creo que han jugado un papel y siguen jugando importantísimo, no solo en la resolución de casos concretos, sino también en lo que me parece a mí más importante, que es el establecimiento de estándares, ¿no?, en los ámbitos regionales donde operan estos tribunales, estándares de interpretación de los derechos. Y al Tribunal Español, por ejemplo, como es bien sabido, a veces se lo ha puesto muy fácil. Como hay que interpretar tratos inhumanos y degradantes, pues vamos a lo que ha dicho el Tribunal Europeo, como hay que interpretar el orden público a efectos de limitación de la libertad religiosa. O sea, yo creo que hay una labor muy importante. Y luego hay estos otros temas donde, bueno, yo creo que desde luego yo soy más crítico, ¿no? Y donde a mí me plantea más dudas, y me plantea más dudas, como diré al final, sobre todo porque necesitamos unos tribunales internacionales fuertes, llenos de legitimidad. Y la legitimidad de un tribunal, no lo olvidemos, se, eh, eh, se gana con los razonamientos, se gana con las decisiones, pero no tanto con el decisum, sino cómo se llegan a las decisiones, ¿no? Yo en esto a veces recuerdo con algún colega, ¿no? Bueno, pues es que me gusta la decisión. Bueno, lo importante de un tribunal no es lo que decide, por supuesto, si lo que decide es algo, sino también cómo decide, ¿no? O sea, todo, quizá porque cuando nosotros nos formábamos, ¿verdad?, pues la importancia de la interpretación constitucional, ¿no?, que era el gran debate. Y bueno, al final, si lo que es la Constitución es lo que dice un tribunal, el Tribunal Constitucional o un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues lo que hay que ver es que tenemos métodos de interpretación que se puede llamar interpretación jurídica y que no es decisionismo político, porque eso tiene problemas, ¿no? Estaba echando un vistazo justo antes de venir a un trabajo
Natalia Torres Zúñiga, ¿no? Que una investigadora del Instituto Noruego de Derechos Humanos, donde ella bueno, me parece que plantea muy bien, ¿no? Dice, bueno, la Corte Interamericana pues, ha adoptado una decisión, una decisión clara, ¿no? De impulsar la democracia y tal, pero también advierte de los riesgos, ¿no? Recuerdo que hace años había un trabajo alemán que me llamaba la atención el título, se llama La legitimación por el éxito, ¿no? Entonces, a veces nos puede parecer que uno se legitima por el éxito, pero el éxito creo que es muy importante la legitimación por cómo llegas al éxito, ¿no? Pues porque si no, uno depende también de los vientos que corren. Y creo que a nadie se nos oculta que corren unos tiempos complicados, tanto en Europa como en Latinoamérica, ¿no? Y por tanto es muy importante a qué se llega, pero también el cómo se llega. Bueno, el, el tema del libro, y se tratan muchos aspectos que insisto que no me voy a detener en cada uno de ellos, pero bueno, ahí se plantean muchos de estos problemas que a mí entonces pues me inquietaban y me siguen inquietando, ¿no? La proliferación de derechos, por una parte, ¿no? O sea, un poco esa idea simplista de cuantos más derechos mejor, bueno, eso tiene problemas, ¿no? Yo a veces les explico a mis alumnos primero porque los derechos compiten entre ellos, o sea que no puede ser cuanto más mejor todos, ¿no? Porque o compiten con bienes constitucionales, ¿no? Entonces, es un planteamiento muy simplista, ¿no? En segundo lugar, muchas veces por lo que supone también bueno, de la incoherencia con la existencia de un catálogo de derechos fundamentales. No es el momento para tratarlo. Una cosa es, nunca va a ser claro del todo, como decía antes, una cosa es ver facultades de un derecho que no se habían explicitado, por ejemplo, la libertad negativa del derecho de asociación o lo que ha hecho nuestro Tribunal Constitucional con el artículo 24. Que creo que no cabe ninguna duda de que eso es interpretar, y otra cosa es sacar derechos que difícilmente se puede entender que están en el tenor literal del un tratado internacional, ¿no? Más importante que esto, y ya he insistido en ello, es cómo nacen, o sea, es un tribunal y por tanto es una labor jurisdiccional y por tanto qué significa interpretar y por tanto cuáles son los parámetros. Eh, es muy interesante el capítulo 2 de la tesis, ¿no? Donde, desde luego, bueno, yo aprendí mucho en la tesis, siempre cuando uno dirige una tesis aprende mucho, pero esa parte del derecho internacional público la conocía menos. Es verdad que los convenios de derechos tienen esa doble faceta, ¿no? Son mitad tratado, mitad constitución, o sea, son unos seres un poco híbridos, pero son tratados internacionales y a veces es verdad que está muy poco presente en la interpretación los criterios de interpretación de los tratados, ¿no? Del Convenio de Viena. Eh, Tampoco suelen estar tan presentes los tratados de los criterios de interpretación constitucional. O sea, yo creo que por lo menos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los famosos criterios de Hesse, ¿no? Que todos aprendimos, ¿no? De cómo hay que interpretar un texto constitucional con normas abiertas, como son las de derechos fundamentales, etcétera. Bueno, pues, pero en fin, creo que hay todo un tema, ¿no? Cómo esos tribunales refuerzan su legitimidad democrática a través del proceso de argumentación, ¿no? Eh, el, Cómo toman decisiones, y esto se aborda muy bien en la última parte del libro, ¿verdad? Y coincidía mucho también con lo que con los temas de interés y de investigación del profesor Castella, ¿no? Cómo se compagina. Claro, el constitucionalismo es tutela de derechos, pero es también división de poderes y democracia, ¿no? Entonces, cómo se tutelan los derechos sin poner en riesgo la división de poderes, ¿no? Un tribunal que se erige por encima del poder constituyente, incluso, ¿no? Con la Corte Interamericana diciendo que el control de convencionalidad afecta también a las propias constituciones. Y también la división de poderes, ¿no? Que es una de las cuestiones, me parece a mí, delicadas, ¿no? Todo el debate de los tribunales constitucionales que es un debate, sigue siendo un debate delicado, lo vemos constantemente en Estados Unidos, en Europa, pero al fin y al cabo están dentro de un sistema de checks and balances donde los órganos políticos, Parlamento, democracia, pueden corregir los excesos. En el caso de los tribunales internacionales, digamos, no existe ese sistema de checks and balances, ¿no? Todos ellos son cuestiones que a mí me parece, ¿no? Que tienen que llevar
a que las decisiones pues sean especialmente prudentes, ¿no? Y desde luego, ¿no? En el caso de la Corte Interamericana, pues esa visión tan expansiva del control de convencionalidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí era donde se plantaba el gran tema de la tesis, que es por supuesto que los convenios obligan, como no van a obligar, ¿no? Y por supuesto que las decisiones del tribunal que lo aplica obligan. El tema es cómo obligan, ¿no? Y ahí es donde, bueno, el tema que seguro que el profesor Canosa se detendrá más, plantean dudas, ¿no? O sea, hasta qué punto obliga igual cuando se esparte y no se esparte, obliga igual la ratio decidente del obiter dictum, porque nos metemos en muchos problemas, ¿no? Y sobre todo, muchos problemas me refiero porque los obiter dictum, como su propio nombre indica, pues son afirmaciones que se hacen muchas veces de pasada, que pueden cambiar. Cuando uno lee sentencias del Tribunal Constitucional, muchas veces uno tiene dudas qué quiere decir. Es más, si preguntamos a los magistrados, a lo mejor el mismo razonamiento, cada uno tenía una interpretación distinta. Entonces, pretender que los Estados miembros tienen que aplicar ¿no? la res interpretata de una manera por encima de cualquier otro, de cualquier norma interna y obligando a cualquier poder y no solo a una Corte Suprema que podría unificar o plantear las dudas que tuviera en un diálogo entre tribunales, creo que eso plantea, plantea muchos problemas, ¿no? Yo creo que la ventaja de este libro es que esos problemas se tratan a fondo, se tratan con honestidad, o sea, creo que no se elude eh, ni se hace esto, bueno, pues un poco caricatura a veces, ¿no? Como de quitar o exponer los argumentos contrarios de manera un poco simple para luego ya atacarlos, sino que todo está encima de la mesa. Se aborda con decisión, o sea, el autor, ¿no? Juan Tello se moja a veces con demasiada pasión, yo creo que la labor de dirección de tesis a veces fue efectivamente, ¿no? También mantener eso dentro de la ponderación. Pero bueno, lo hace también con prudencia, de forma matizada, ¿no? Y creo que es la gran aportación del libro, ¿no? El que sobre un tema tan relevante se planteen estos debates, ¿no? Insisto, y creo que es muy importante precisamente porque los tribunales internacionales y también los constitucionales están más necesitados que nunca de legitimidad. O sea, en los tiempos que corren, con el populismo creciendo en tantos países, no quiero ni pensar ahora, no sé qué va a decir la Corte Interamericana, ¿no? La situación mexicana, la reforma del Poder Judicial. Me parece que precisamente porque va a haber que hacer frente a muchas de esas cuestiones muy serias y me temo que si se decide bien van a ser decisiones que no van a gustar a los estados. Creo que los tribunales internacionales y en concreto la Corte van a necesitar esa legitimidad, que no ofrecer flancos a la crítica fácil, ¿no? Porque insisto, ¿no? Yo creo que un tribunal puede exigir la tutela y debe exigir la tutela de los derechos. El problema está cuando esos derechos no es tan obvio, ¿no? Que están en las interpretaciones que él hace, cuando invocando la interpretación evolutiva se sacan derechos que no están en el texto de un tratado que ha sido examinado hasta la última coma, ¿no? Por los estados firmantes. Y eso es lo que, como también se ve en la tesis, ¿verdad? Me parece que es el capítulo tercero, ¿no? Donde Juan Tello pues hace ver que bueno que no ha habido una aceptación tan pacífica, ¿no? Y si esto era antes, yo creo que ahora corremos el riesgo de que efectivamente se comprometa aún más eh, la legitimidad de la Corte o en el caso europeo la legitimidad del Tribunal de Estrasburgo. Bien, perdón, estas eran un poco las reflexiones que quería hacer al hilo del libro, no tanto hablar del libro, que espero ahora lo hará Raúl Canosa. Y bueno, termino reiterando, ¿no? La satisfacción y la alegría de estar aquí y ojalá podamos tener también en esto bueno, primero escuchar al profesor Canosa y podamos tener luego un debate interesante. Nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé qué voy a decir.
La verdad es que has hecho un análisis perfecto, pero habrá que incidir una vez más en algunos de los puntos que tú has tratado. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento, José María, por darme la ocasión de compartir este acto con vosotros. Ángel ya lo ha dicho, tenemos una muy vieja relación, José María, no tan antigua, pero muy intensa ya. Conozco a Juan, quien felicito porque la obra es muy valiente y aborda, como ya se ha dicho, los asuntos que hay que abordar, que eso es fundamental en cualquier obra, también en una tesis doctoral. Me da ocasión de volver a ver a queridos colegas, unos alumnos, así que estoy encantado de participar en este acto en una mañana tan grata en Barcelona. Lo único es que no me podría acercar al mar. Ya saben ustedes que los que vivimos en Madrid, pues echamos en falta al mar. Siempre se aspira a tener lo que no se puede tener y nosotros nunca podremos tener mar y por eso es muy grato verlo cuando se viene aquí. Alguna vez he dicho y alguna vez he escrito que en Iberoamérica florece lo que yo llamo un constitucionalismo mágico. Si me fascinó en su momento ese realismo mágico que se publicó sobre todo en Barcelona, me fascina también el constitucionalismo mágico. Y en relación con el control de convencionalidad, su padre, el uso por primera vez en la jurisprudencia de la Corte de la expresión, Sergio García Ramírez, recuerdo que estuve en su casa una vez comiendo. En su biblioteca, en medio de su biblioteca, había un árbol. Sí, sí, un árbol que salía por el techo. Era una biblioteca mágica, ciertamente. ¿Por qué es mágico? Porque es fascinante. Tiene un problema, que no siempre lo previsto en las normas que regulan ese constitucionalismo mágico se corresponde con la realidad. Por eso el paralelismo con el realismo mágico. Pues bien, el control de convencionalidad es un producto que a mí me fascinó, me gustó tanto que empecé a escribir del asunto. Claro, me percaté que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tan prosaico, tan aburrido, tan europeo, ya había hecho control de convencionalidad, porque es inevitable que un órgano que tiene que proteger los derechos se encuentre con situaciones en donde la violación del derecho no se produce con una aplicación incorrecta de la ley, sino que el problema está en la ley misma. Y por lo tanto, el paso lógico que hay que dar es declarar que la norma es contraria, que la norma que provoca esa lesión es contraria a la norma que constituye el parámetro de enjuiciamiento. En el caso del régimen lingüístico contra Bélgica, el tribunal acaba diciendo, el Tribunal Europeo acaba diciendo, estamos hablando de los años 60, es decir, yo era un tierno infante, el tribunal acaba diciendo que un precepto de la ley belga es contrario al convenio. En los años 60, control de convencionalidad. Pero es que en 1985, en un caso X e Y contra Países Bajos, antes se llamaba Holanda, ahora es Países Bajos, bueno, el tribunal, en el año 85, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que sanciona es una omisión. No hay una protección penal del acto que había supuesto la lesión del derecho de una persona con discapacidad mental que había sido objeto de abusos. Es decir, se declaró la inconvencionalidad, claro, no se utilizó el término inconvencionalidad, pero se hizo control de convencionalidad. ¿Por qué no es mágico el constitucionalismo del Tribunal Europeo? Porque es muy europeo, porque no dice estas cosas sin alaracas, sin imponer a los estados. Claro, es verdad que en Europa, además, desde el protocolo 15, cuando el acceso es directo, el tribunal no necesita aprovechar los pocos casos, como ocurre con la Corte, que resuelve, para imponer su criterio, su interpretación, sino que se sienta a esperar que venga otro caso mediante el cual poder reiterar su jurisprudencia y acabar imponiendo por una vía o por otra, por esta vía, la de la reiteración, su opinión acerca de lo que el convenio significa. Y claro que hace una interpretación el Tribunal Europeo evolutiva, muy evolutiva. Estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Yo se lo digo a mis alumnos de grado. No es una buena noticia que haya muchos derechos.
No era una buena noticia que la Declaración de Derechos de la Constitución de Chile, que al final fue rechazada en referéndum, contuviese 119 derechos. Es muy mala noticia, porque el reconocimiento de un derecho significa la declaración de que hay un peligro para la dignidad humana y, por lo tanto, si es necesario reconocer 119 derechos, es que los peligros para la dignidad humana están por todas partes. Además de que, como ha dicho el profesor Gómez Montoro, es que compiten entre sí. Es decir, quizás este sea uno de los productos menos estimables, a mi juicio, del constitucionalismo mágico. Pero volviendo al control de convencionalidad, es verdad, era lógico, era inevitable que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hiciera una interpretación evolutiva porque, como ha señalado el profesor Gómez Montoro, es que hay peligros que nacen y frente a los cuales el legislador de 1950 no había podido hacer previsión alguna, porque el peligro no existía. Eso es lógico. Y si la norma no se cambia, si no actúa el poder de reforma en los tratados o el poder de reforma en la Constitución, son los tribunales, ante esa inacción, los que acaban brindando la protección de la dignidad, como, evidentemente, interpretando evolutivamente unos textos normativos, una literalidad normativa que no estaba pensada cuando se aprobó para afrontar esos riesgos que entonces no existían. Es obvio que el control de convencionalidad, con ese paralelismo, una suerte de control de constitucionalidad, se parece, en efecto, es la expresión, creo recordar literal, del profesor García Ramírez, porque es la aplicación more geométrico de la tesis del control de constitucionalidad. Hay una norma superior, que es la que utiliza el órgano que enjuicia, y una norma inferior. Es verdad, y eso lo subraya, no es que sea original, pero sí es original el modo en que lo hace el autor del libro, que tras la Constitución hay el acto democrático de un poder constituyente que no hay en el caso de la Convención Americana o del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Detrás de estos tratados está la voluntad de los Estados. ¿Los Estados son los amos de los tratados o no? Pareciera que no. En el sistema interamericano, obviamente, el amo del tratado, los amos de los tratados no son los Estados, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha demostrado que el amo de los tratados es ese tribunal, son ellos, indudablemente. ¿Y cómo lo ha hecho? Lo suelen hacer todos los tribunales que pronuncian la última palabra, interpretando extensivamente sus propias competencias. Eso para empezar. Y después interpretando extensivamente el parámetro de enjuiciamiento. Cuando yo escribí mi monografía sobre el control de convencionalidad, como no tengo talento para escribir novelas, pues escribo libros de derecho. Pero este es un libro, pues, breve, por lo tanto el aburrimiento, digamos, que dura poco. Pues bien, lo publiqué en el año 2015. Desde entonces han ocurrido cosas en el control de convencionalidad, tanto en Europa, en España, como en Iberoamérica, que me preocupan un poco. Para empezar, que la interpretación extensiva de sus propias competencias la ha hecho la Corte Interamericana dando una, a mi juicio, muy discutible vuelta de tuerca. Me estoy refiriendo, y esto lo he comentado, porque el profesor Eduardo Ferrer MacGregor, uno de los, digamos, de los promotores, tanto jurisdiccionales, porque ha estado, va a terminar ahora en diciembre su mandato, creo que lleva 12 años, y también académicamente, él promueve, entre otras cosas, la interpretación del artículo 26 de la Convención Americana, que ha tenido como consecuencia hacer pasar a la órbita del enjuiciamiento de la Corte los derechos sociales que, declarados particularmente en el Protocolo de San Salvador, solo se reservan, solamente 2 de esos derechos se reservan a la jurisdicción de la Corte. Es decir, la Corte lo ha hecho en principio contra la voluntad de los Estados, extendiendo su parámetro de enjuiciamiento. Ya no bastaba, como ha hecho el Tribunal Europeo, hacer una interpretación
evolutiva de carácter social de derechos clásicos de libertad, que lo ha hecho el Tribunal Europeo 1000 veces. Se ha mencionado derecho, luego lo traeré a colación un reciente ejemplo del Tribunal Europeo en materia derechos, extracción de derechos sociales, por ejemplo, el derecho a disfrutar del medio ambiente, el derecho a la vida privada y familiar. Eso es no es un conejo blanco, es un oso polar, es un rinoceronte blanco, es yo qué sé, es una chistera verdaderamente de unas tragaderas, de una capacidad. Por eso digo que el Tribunal Europeo también ha hecho una interpretación evolutiva, pero de los derechos. El Tribunal Europeo no ha tomado los derechos de la Carta Social Europea de Turín y los ha aplicado. Es verdad que el Protocolo de San Salvador, esa es una de las peculiaridades del sistema interamericano, que los derechos clásicos y los derechos sociales están reunidos en un solo texto normativo, la Convención y un protocolo, es decir, una parte, en cierto modo. Lo que hace la Corte, por lo tanto, es, primero, esa interpretación social de derechos clásicos de libertad, pero después dice, ¿para qué voy a hacer esto si puedo directamente ocuparme de la protección de todos los derechos sociales vía una interpretación nueva y revolucionaria del artículo 26? Bueno, a mí me parece, desde luego, muy discutible. Luego, ya lo que a mí verdaderamente me parece maravilloso, no sé en qué sentido, pero maravilloso, es que son las opiniones consultivas. Son fantásticas, son fantásticas. Es decir, es un manual transgéneros, de orientación sexual, pues 80 y tantas páginas, medio ambiente, otras 80 y tantas páginas. Claro, ¿eso también es canon de enjuiciamiento? Se supone que sí, está preludiando. Y además, y eso lo destaca extraordinariamente bien el autor, es que son interpretaciones, bueno, que no son ilegítimas, ciertamente, pero son discutibles. ¿Por qué eso? Claro, yo me ocupé y además fui ponente en un caso que vimos en el Comité Europeo de Derechos Sociales. Por cierto, hay que decir que este comité también tenía una línea mágica. Es decir, bueno, vamos a decir que, bueno, temíamos pensar que como nadie nos hace caso, pues entonces podemos decir lo que nos dé la gana. Yo trataba de persuadir muy modestamente a mis colegas de que lo mejor era poder ser más influyentes, entonces llegar a un punto medio, no ser tan... Pero, bueno, es una tendencia de ciertos organismos internacionales. ¿Qué es lo más cool? Bueno, pues lo más cool es decir que basta la voluntad del sujeto para que se tenga que producir el cambio de denominación de género. Bueno, ya como hablamos en inglés, pero claro, no es de sexo porque no hay cambio de sexo. Entonces, basta la voluntad. En 2018, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha habido poco a poco, como saben ustedes, ha ido decantando una jurisprudencia en este sentido, infiriendo del derecho a la vida privada y familiar un derecho a la orientación sexual. Resulta que dice, bueno, no se puede obligar a una esterilización para poder reclamar los papeles del cambio de sexo o de género. Pero sí se les puede pedir que demuestren disforia de género, etcétera, que eso queda dentro del margen de apreciación de los estados. No. La Corte Interamericana, en esa opinión consultiva, dice, no, es que, o sea, lo máximo es la agenda, digamos, de estos grupos de presión que operan legítimamente, por supuesto, en beneficio de los intereses de estos grupos, que es el máximo que estos piden esto. Vale, pues fenomenal. Eso es el estándar. Claro, obviamente, el Tribunal Europeo sigue teniendo en mente el principio de subsidiariedad, que además los estados refuerzan incorporándolo al preámbulo. Lo que era una creación jurisprudencial acaba convirtiéndose en parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y el margen de apreciación está muy claro. Es verdad que, bueno, es ambivalente. El margen de apreciación es, bueno, pues puede ser interpretado en un sentido o en otro, pero tenemos que, al menos en el discurso, tiene que ser tenido en consideración. No lo tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, si le llegan pocos casos, no va a decir, no, yo no entro en esto porque es margen de apreciación de los estados. No, yo entro en esto porque tengo que entrar. ¿Cómo voy a perder la ocasión? Esto no puede ser. Tengo que entrar y además tengo que fijar
el máximo de protección. ¿El máximo de protección desde qué presupuestos? De orden moral, podríamos incluso decir en muchos casos. Bueno, no se deja mucho margen a los estados, ciertamente ninguno. Yo creo que ninguno. En eso, en el comité en donde yo estaba, pues tampoco lo del margen de apreciación era una cosa ajena por completo. Bueno, se decía alguna vez, pero vamos, que no, lo importante era decir que, bueno, hemos admitido la demanda, la reclamación colectiva y además nos hemos puesto a favor de los reclamantes. Cuantas más muescas tengamos en la culata de nuestro revólver, es decir, cuanto más estimaciones, más valiosos somos. Bueno, yo desde luego no comparto en este punto el escepticismo del autor de esta estupenda monografía. Claro, esta idea de bloque de la convencionalidad, también una creación del profesor Ferrer MacGregor, bloque de la convencionalidad. Claro, bueno, pues entonces tiene que ser también la interpretación, el texto y la interpretación. Y además, dentro de la interpretación, las opiniones consultivas, que no resuelven ningún caso, pero preludian el criterio que se empleará para la resolución de los casos venideros. Ya, pero eso, si tiene ese efecto, lo tiene incluso antes de que la propia Corte lo pueda poner en práctica en un caso concreto. Es decir, es un aviso a navegantes, todos tienen que ponerse en línea con, teniendo en cuenta además que las constituciones de algunos estados iberoamericanos son como son, pues estar en contraste inmediato. Hay una inconvencionalidad sobrevenida después de la aprobación por parte de la Corte de esas opiniones consultivas. Claro, máxima apertura del derecho constitucional al derecho internacional de los derechos humanos. Máxima constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos. El punto de encuentro perfecto, todos somos felices, es una maravilla. ¿Y quién dice la última palabra en esto? ¿Quién tiene por eso todo el poder? A mi maestro, el profesor Lucas Verdú, le encantaba esta frase y siempre cuando la recordaba se trasbuluqueaba y no acababa de... Esa del juez Jackson en los años 40-50, un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos. No decimos la última palabra porque seamos infalibles, sino que somos infalibles porque decimos la última palabra, aunque esta última palabra sea mu. Y me parece que la Corte Interamericana a veces dice mu, o desde luego es un mu discutible, porque a lo mejor las vacas en otros lugares no dicen mu, sino que dicen una cosa distinta, matizada. Es decir, la última palabra, por eso acaba siendo lógico que en la disputa entre los estados, invocando la legitimación democrática y constitucional, se diga, mire usted, incluso en aquellos estados donde ha habido la máxima apertura, como suele suceder en Iberoamérica, donde las normas convencionales tienen rango constitucional, acabe diciendo la Sala de lo Constitucional venezolana, como es norma constitucional, yo soy el supremo intérprete de la Constitución, ergo yo soy el supremo intérprete de la Convención Americana. Y por lo tanto puedo controlar la constitucionalidad de las decisiones de la Corte Interamericana. El famoso pasavante venezolano. Luego los rusos inventaron el pasavante ruso, como recuerdan ustedes. Primero la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ruso y luego con una ley que establece un procedimiento mediante el cual los jueces ordinarios, cuando tienen que ejecutar las decisiones de la Corte, todavía tendrán que ejecutar, ¿no? Pueden ser aún condenados. Preguntaban al Tribunal Constitucional. Hasta la Corte Constitucional Italiana hizo un control de constitucionalidad de la jurisprudencia del Tribunal Europeo, ciertamente para decir que era constitucional. Claro, hay un problema ahí que solamente se resuelve con la buena voluntad, con la discreción, con el self-restraint, es verdad, con el autocontrol. Decía Emilio Betti, experto en interpretación jurídica en general y también en constitucional, que a la postre, el único control sobre quien no recibe ningún control es el autocontrol. Y resulta que la última palabra en materia de derechos humanos ya no la dicen los tribunales constitucionales. Esto es muy llamativo, sino que la dice un tribunal internacional cuyos integrantes, bueno, pues llegan como llegan. Y el problema, claro, y lo ha apuntado el profesor
Gómez Montoro es la legitimación. No puede compararse la legitimación del Tribunal Europeo, de la Corte Interamericana, con la que tienen los respectivos tribunales constitucionales. Es una legitimación forzosamente de ejercicio, que algunos creen que es cuanto más lejos lleguemos, cuanto más protectores seamos, más legitimación tendremos. No, creo que no. Lo apunta muy bien el autor. Parte de su legitimación se debe a si son o no respetuosos con las estructuras constitucionales, ergo democráticas de los estados. Esa deferencia es indispensable. Por eso apunta el profesor Tello que las decisiones de la Corte Interamericana acaban trastocando, afectando, incidiendo en el funcionamiento democrático de los estados. Los casos que comenta, el de la República Dominicana, por ejemplo, es ilustrativo. Pero esos son, claro, las partes dispositivas de las decisiones de la Corte Interamericana muy distintas de las del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, son un ejemplo de constitucionalismo requete mágico, como dirían en Argentina. Pero antes es de un carácter mágico superlativo. No, que subsista el decreto presidencial. Son cosas, ¿verdad?, que no se comprenden muy bien. ¿Era necesario entrar? ¿No hay formas más respetuosas? Es como resaltar el poder que tengo porque digo la última palabra, pero es que tu poder deriva de que los estados te han reconocido la jurisdicción y que tú dices la última palabra. Estrictamente deriva de eso. Ciertamente, los principios, el pacta sunt servanda, etcétera, pero son los pactos que los estados han decidido. Es decir, es verdaderamente prodigioso el modo de proceder a veces de la Corte Interamericana, al margen de sus enormes aciertos, la doctrina de la desaparición forzada de personas, no estoy poniendo en discusión. Eso por un lado, cómo inciden. Y por otro lado, también me preocupa, que lo trata el autor con menos intensidad, la relación entre el órgano internacional de interpretación de derechos y el Estado respectivo. Ya hemos visto que la Corte Interamericana, digamos, lo del margen de apreciación, un caso me llega, voy a entrar en el fondo y voy a decidir con la máxima protección. Principio de subsidiariedad. ¿Qué es el principio de subsidiariedad? Pues no le interesa nada, ciertamente. No voy a ofrecer una protección mínima, voy a ofrecer, la ha estado ofreciendo, una protección de máximos. Me va a aplaudir la doctrina, voy a ser famoso, bueno, y además puedo, ciertamente, un órgano que se ofrece como el gran baluarte de la libertad, de los derechos en su máxima potencialidad, ¿qué se puede oponer ante semejante bendición? Nada más que mostrar profundo agradecimiento. Luego, no hay subsidiariedad, no hay margen de apreciación. Claro, también lo ha subrayado el profesor Gómez Montoro. Vamos a ver qué ocurre con el legislador democrático. Es el patito feo. Bueno, es que en Iberoamérica, incluso más que en Europa, el legislador democrático tiene una pésima prensa. Entonces, ¿cómo no? Es mucho mejor que mande la Sala Constitucional de Costa Rica, de la Corte Suprema de Costa Rica, que mande el legislador democrático, porque los de la Sala Constitucional de Costa Rica saben más derechos, son más inteligentes, son más elegantes, escriben mejor. Eso a mí me parece peligrosísimo, porque pretender sustituir el gobierno digamos, democrático con sus órganos característicos a la cabeza, el legislador democrático, es un error. Sustituirlo por los jueces. Me he referido también, por escrito, incluso a una suerte de función de suplencia. ¿Suplencia de quién? Del legislador. Pero es que en el caso del sistema interamericano, quien suple al legislador es la Corte Interamericana. Eso a mí me parece muy grave. Claro, me vino cuando estaba leyendo esa parte de la obra que estamos comentando,
me vino a la cabeza una reciente decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en donde saca un oso blanco de su chistera hermenéutica, la chistera hermenéutica. ¿Ese oso blanco cuál es? Tiene que ver, no es tan novedoso porque el Tribunal Europeo, en el caso Verein, Klimasignorinen, Sveig contra Suiza, acaba condenando a Suiza por una omisión legislativa. Y no solo legislativa. Suiza no ha hecho lo debido para combatir el cambio climático conforme a las obligaciones que adquirió ratificando los tratados climáticos. Bueno, aquí es un texto de casi 200 páginas, pero es muy interesante. Es muy interesante. Pero trata muchos temas que podía... Pero bueno, no voy a hacer un monográfico sobre esta sentencia, aunque viene al pelo para ilustrar lo que quiero decir y lo que el autor trata. ¿Por qué? Porque es evidente que aquí la creatividad del Tribunal Europeo es extraordinaria, porque integra a su canon de enjuiciamiento obligaciones que derivan del convenio con obligaciones que están establecidas en otros tratados internacionales. Porque creo que corre el riesgo de convertirse en un tribunal contra el cambio climático. ¿Cuál es la coartada? ¿Por qué hace esto el Tribunal Europeo? Bueno, estoy defendiendo el derecho a la vida privada. Yo ya he dicho que la contaminación afecta a la vida privada. En su vertiente también de derecho a la integridad, que es otra creación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como no hay derecho a la integridad, como la Convención Americana, me lo invento. ¿Y dónde lo pongo? En el derecho a la vida privada y familiar, donde se pone todo, ya saben ustedes. En el derecho es un auténtico cajón desastre. Entonces, claro, aquí da un salto más porque no hay víctima, porque no admite el recurso individual, porque no demuestra la condición de víctima, que algo hay que demostrar, no simplemente invocar que a mí me afecta el cambio climático y el calentamiento porque soy persona mayor. Acaba admitiéndolo, haciendo una maniobra, una, digamos, treta procedimental, admitiendo el recurso de una asociación que se ocupa de la defensa de los intereses de las personas mayores frente al cambio climático, y acaba afirmando que hay una vulneración por omisión. Incluso critica porque la omisión se produce porque los electores suizos votaron que no a esa legislación. Bueno, ya se sabe que cuando se somete algo a referéndum, muchas veces, por lo menos desde mi punto de vista, no quiero que ustedes lo compartan, pero siempre sale lo peor, no sé cómo. ¿A quién quieren ustedes? ¿A Jesucristo o a Barrabás? Barrabás, Barrabás, Barrabás. Ejemplo, democracia directa. No quiero hacer aquí una disección sobre la democracia directa que me parece verdaderamente un horror y el preludio directamente de la tiranía de la mayoría, que es la peor tiranía a la que nos podemos someter. Pues bien, incluso en esas situaciones, es un ejemplo, el Tribunal Europeo hace algo parecido a lo que hace la Corte Interamericana. Al menos se plantea, y lo dice ya, si ustedes ponen búsqueda, la voz separación de poderes aparece como en 13 o 14 ocasiones. Porque es el argumento que se utiliza, es decir, se pasa del margen de apreciación, que también se cita, pero se centra en la separación de poderes. ¿Por qué? Porque la separación de poderes entre el Tribunal Europeo y el legislador nacional. También allí hay una separación de poderes, que se ha diluido por completo en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero que se ha construido en la del Tribunal Europeo en torno a la subsidiariedad, margen de apreciación nacional, consenso europeo. ¿Cuándo hay consenso europeo? Cuando yo quiero. Es más o menos el criterio jurisprudencial del Tribunal Europeo. Hay consenso europeo cuando yo digo que hay consenso europeo. Y si no hay consenso europeo, digo, hay una tendencia a ese consenso europeo. Bueno, claro, está muy bien que el Tribunal Europeo
utilice el lenguaje constitucional. Me parece bien. Es más dramático, es verdaderamente dramático. Acaba teniendo que justificarse como, vamos a ver, un tribunal enjuicia al legislador, puede enmendar la plana al legislador cuando hay una lesión de un derecho fundamental. Esa conclusión, seguramente, así en abstracto, todos la compartimos. Tú mismo lo has mencionado antes, evidentemente. Eso es lo que tiene que hacer, defender los derechos incluso frente al legislador, para evitar experiencias. ¿Por qué? Porque es la esencial misión, en el caso de la Corte Interamericana o del Tribunal Europeo, la única misión. Control de convencionalidad en Europa. Es verdad que en Europa no estamos. ¿Por qué? Pues porque se hace control de convencionalidad, se viene haciendo desde los años 60, pero digamos que no nos ponemos tan dogmáticos, o el Tribunal Europeo no se pone tan dogmático. Es verdad que en España se ha hecho control de convencionalidad. Y empezaron a hacer control de convencionalidad, el Tribunal Constitucional había dicho algunas cosas y acabó en la sentencia 140/2018 diciendo: eso corresponde a los jueces ordinarios, es decir, santificando ya el control de convencionalidad difuso en España. La selección de la norma aplicable corresponde a los jueces ordinarios. Ya lo habían empezado a hacer, y justamente los jueces ordinarios de lo social de primera instancia. Y dejaron de aplicar una legislación española polémica en su momento, la legislación laboral del año 2012. Y precisamente utilizaron como parámetro para dejar de aplicar la Carta Social Europea tal y como había sido interpretada por el Comité Europeo de Derechos Sociales. Empezaron a hacerlo, el Tribunal Constitucional afirma que esa ley, esa reforma laboral es constitucional, pero los jueces siguen dejando de aplicar. Se plantea un conflicto verdaderamente hermoso. Por eso yo prefería la solución italiana, concentrar el control de convencionalidad, porque dispersarlo provoca este tipo de litigios. El Tribunal Constitucional dice que es constitucional, un juez ordinario dice que es contrario a la Convención y deja de aplicarlo. Bueno, el Tribunal Constitucional queda mal. Luego hubo otro caso con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde todavía la trifulca fue mayor y el Tribunal Constitucional quedó peor. No voy a entrar en los detalles, pero bueno, probablemente los conozcan ustedes. Es una fuente, digamos, peligrosa. Y además, el círculo se puede cerrar de una forma verdaderamente divertida, con un control de constitucionalidad del control de convencionalidad. Obviamente, el control de constitucionalidad del control de convencionalidad tendría que hacerse con el parámetro de la Constitución, en concreto de los derechos, en concreto del artículo 24. La obligación, tenemos derecho a que se nos aplique la norma correcta. Si no se nos aplique, entonces se vulnera nuestro derecho a la tutela judicial efectiva y, por lo tanto, de eso sí se puede ocupar el Tribunal Constitucional. Al margen de que, a diferencia de algunos que promovieron el control, mi querido amigo, nuestro colega, no, lo estimo mucho, además sobre esto sabe muchísimo, Luis Jimena, un control de convencionalidad cuyo parámetro solo fueran los tratados sobre derechos, pero es que el tribunal ha establecido, como por otra parte el Tribunal Constitucional, que es un control de convencionalidad cuyo parámetro son todos los tratados internacionales, es indiferente que sean sobre derechos o no. Es decir, se pone en manos de los jueces pues una posibilidad. Aquí el legislador democrático queda un poco mal parado, ¿no? Porque ya, quizás con un poquito de suerte, alguna de las leyes que aprueba pues acaban aplicándose en casos concretos. Digo, con un poquito de suerte. En este contexto, y también creo que esta es una posición que comparte el autor, yo soy más partidario de una interpretación conforme, tratar de armonizar. Es difícil, pero conviene armonizar. Lo que yo llamo control débil de convencionalidad. El control fuerte significa dejar de aplicar la ley contraria a la convención. El control débil es aplicar la norma interna, pero interpretada a la luz de la convención. Es mucho más sensato.
Eso es lo que hacen algunos tribunales superiores de justicia en el primer momento, en contraste con los jueces de primera instancia de lo social que dejan de aplicar la norma interna. Estos trataron de hacer una interpretación, eso lo ha hecho a veces una interpretación conforme, bueno, muy así, ¿no? Lo ha hecho el Tribunal Supremo. Conocemos, nos vienen a la memoria algunos casos, pero al menos se planteaba como un gesto de deferencia con el legislador o bien plantear cuestión de inconstitucionalidad tratando de que el Tribunal Constitucional haga esa interpretación conforme, aunque para hacerla no se necesita pasar por el Tribunal Constitucional, aunque eventualmente el Tribunal Constitucional podría fijar una posición o una interpretación canónica conforme a un tratado internacional. Especialmente, claro, estoy refiriéndome en este supuesto convenios, tratados internacionales sobre derechos, ex artículo 10.2 de la Constitución. Una posición que creo es más prudente, como la que aconseja el autor. Tiene una posición, se ha subrayado, toma partido, como en el verso de Celaya, partido hasta mancharse. Bien, pero hay que tomar partido, porque es un asunto, no diría que existencial, pero para el legislador democrático de los estados iberoamericanos, pues es una casi es existencial. Es preservar su fuero frente a un tribunal que ha sido una corte que ha sido, a mi juicio, activista, que no ha convencido con sus argumentos, no ha convencido, ha fascinado con sus resultados, pero no ha convencido con sus argumentos. Ocurre esto en estos tipos de órganos internacionales. Algunas sentencias del Tribunal Europeo tienen una argumentación apodíctica. López Ostra contra España, la inaugural de la doctrina del Tribunal Europeo en materia de medio ambiente, derecho a la vida privada frente a contaminación, es apodíctica. ¿Hay una argumentación convincente? No, pero nos fascina. Pero ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Hay un derecho a disfrutar del medio ambiente ya. Es verdad, lo hay, como otros muchos. No siempre con buenos argumentos. Luego ha ido decantando algunas. Pero en la sentencia que les he recordado hay un resumen de esa jurisprudencia. Bueno, yo me he ocupado mucho de esa jurisprudencia, me he ocupado del medio ambiente. Aunque no profeso la religión ambientalista, pero sí me ocupé desde el siglo pasado por los problemas ambientales desde la perspectiva constitucional. Y me parece bien, no estoy haciendo una crítica, no me parece tan convincente el último jalón que les he descrito, porque hay mucha argumentación trucada en el modo de razonar del Tribunal Europeo, que estaba por otra parte, y eso también me parece que ha sucedido en algunas ocasiones con la Corte Interamericana, presionado por el ambiente, digo el ambiente político, el ambiente social. Como yo, Tribunal Europeo, ante ese clamor, los pobres niños portugueses, por cierto, ese recurso queda inadmitido por razones obvias, pero bueno, había mucha gente que era favorable, es decir, los antecedentes están plagados de posturas entusiastas a favor de que poco menos que se corte el cuello al gobierno suizo. Entonces, en ese ambiente social, ¿cómo iba el Tribunal Europeo a no decir lo que dijo? Tenía que decir algo a favor de eso. Sí, hay lesión de derechos, del derecho a la vida privada por omisión para impedir el cambio climático. Enhorabuena por la obra, bueno, como se dice en los actos de defensa de tesis, enhorabuena a los directores, porque es una labor muy importante y Juan, pues estás en el limbo de los que han escrito una obra de referencia ya en una materia muy importante que para Iberoamérica es trascendental. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarme en esta ocasión para presentar esta obra que ha sido fruto de varios años de investigación. Quiero hacer un especial hincapié en el agradecimiento tanto al doctor José María Castellá como a Ángel José Gómez Montoro porque me acompañaron durante ese trayecto y por supuesto a usted, doctor Raúl Canosa, por leer mi trabajo, por estar hoy en Barcelona y por brindarme sus valiosos comentarios. De antemano pido perdón por la garganta que ya ven que no la tengo bien, pero condensaré las ideas que quería compartir con ustedes de manera muy sucinta.
en primer lugar, el porqué de esta investigación, en segundo lugar, cómo la abordé y en tercer lugar, las ideas fundamentales que están incluidas en este libro. La justificación del porqué no es muy complicada. El tema me apasionaba, tiene una rabiosa vigencia incluso hasta el día de hoy, pese a que fue creado oficialmente por la Corte Interamericana en el año 2006. Además, es eminentemente controvertido, lo cual ayuda en la formación de un jurista que comienza. Y además, y por último, tiene enorme relevancia porque toca transversalmente distintos asuntos. Si yo lo quisiera condensar en una frase, es la relación del derecho interno y el derecho internacional, particularmente en materia de derechos. Muy bien, ¿cómo abordé esta investigación? Básicamente en 4 segmentos. En el primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de control de convencionalidad? Esto quiere decir que mi aproximación fue preeminentemente descriptiva. Hacer hablar a la Corte Interamericana mediante sus propias resoluciones, sin contaminar el concepto con mis apreciaciones personales o las de otros académicos. Para ello, naturalmente me acerqué a las sentencias que refieren a esta materia, a las opiniones consultivas, y para estar seguro de que leía apropiadamente estas resoluciones, al cotejo que hace la propia Corte Interamericana en sus cuadernillos de jurisprudencia que va emitiendo sobre esta materia cada cierto número de años, y también en todos los informes anuales donde rinde cuentas ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Como se puede apreciar, y aquí voy haciendo eco de lo que comentaba el profesor Canosa, mi aproximación, esto fue en un primer momento. Luego apuntaré a lo que comentaba él. En un segundo momento es un análisis jurídico desde las fuentes del derecho internacional de los fundamentos que sostendrían a esta doctrina, toda vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal internacional que debe su actuación a las normas de derecho internacional. Esto fue el capítulo 2. El capítulo 3, con una aproximación de derecho comparado, buscaba situar el grado de recepción de esta doctrina al interior de 10 estados de la región. En algunos casos, de manera bastante receptiva, en otros, matizándose mucho el control de convencionalidad, y en otros, digamos, en frontal rechazo, el caso de Uruguay, por ejemplo. Por último, en el cuarto capítulo, tuve como cometido valorar jurídicamente la compatibilidad de esta doctrina con la noción de Estado constitucional de derecho. Este fue el recorrido que realicé. Si yo quiero puntualizar un primer aspecto, mi aproximación fue desde la estructura del Estado de Derecho. Por tanto, evité ingresar a toda la discusión que existe a todo el debate existente dentro de las escuelas de interpretación judicial. No ingresé propiamente, aunque en algún momento lo abordé de filón, en la discusión existente sobre la interpretación evolutiva. Naturalmente comprendemos todos que existen ciertos nuevos escenarios a los cuales alcanzan derechos, digamos, establecidos con antelación. Quizás la pregunta es, ¿cuál es el grado de razonabilidad? ¿Cuál es la línea que separa este escenario que acabo de narrar con uno donde ya nos hemos apartado de la disposición normativa que está recogida en el tratado? Donde además uno podría argumentar, no sin mucha razón, que esto no hace parte de la voluntad que tuvieron los estados, siendo que en el ámbito internacional el consentimiento es un principio, digamos, indispensable del consentimiento de los estados al obligarse internacionalmente. Muy bien, entonces, si yo tengo que resumir en pocos términos, el control de convencionalidad en las palabras de la Corte Interamericana suponía básicamente lo siguiente. Esto es después de un recorrido evolutivo. No lo dijo así en 2006, pero al día de hoy podemos llegar a esta conclusión. Es una institución para la aplicación del derecho internacional, por medio de la cual todas las autoridades públicas del Estado, no solamente los jueces, tienen el deber de hacer un cotejo normativo entre, de una parte, el canon interamericano, que estaría conformado por la Convención Americana, todos los tratados interamericanos de derechos humanos, todas las interpretaciones o exégesis que haya hecho la Corte Interamericana sobre esto y además las opiniones consultivas. Esto de un lado. Y de otra parte, toda la normativa interna, independientemente de su grado de jerarquía o grado de legitimidad democrática. Ergo, también la Constitución, también una norma plebiscitaria, como en el caso Hellman contra Uruguay. De manera tal que si se detectase alguna incompatibilidad, se proceda de la siguiente manera. En primer lugar, una interpretación conforme, aquí no debería haber problema, pero si no funcionase esto, una inaplicación. Y en un tercer momento, y hasta aquí deberíamos llegar, en ser el caso, hasta una invalidación de esa norma, hasta una supresión de esa norma. Por tanto, hay un control de validez detrás. Muy bien. Cuando llegamos a este punto,
es de común consenso entre la doctrina partidaria como la detractora, que nos encontramos ante un sentido fuerte del control de convencionalidad, no ante un sentido débil que ya ha existido, como comentaba el profesor Canosa, y no ha generado ninguna incomodidad. Se trata finalmente de la aplicación de los tratados. Pero cuando hablamos del control de convencionalidad en sentido fuerte, estamos apuntando a la consideración de las interpretaciones dadas por la Corte Interamericana a modo de un precedente de obligatorio cumplimiento. Esto es, una razón de primer orden para la actuación de otros órganos que además se blinda frente a interpretaciones alternativas cuando la Corte ya se ha manifestado sobre ese asunto. ¿Okay? Esto supone ciertas implicancias concretas. En primer lugar, la equiparación del valor jurídico de la interpretación con el texto del tratado, digamos, considerados como un todo. En segundo lugar, la colocación jerárquica suprema de este estándar interamericano o de este canon de convencionalidad. Algunos dirán que no se trata de un posicionamiento en la jerarquía, sino de una aplicación prioritaria. Bueno, los efectos prácticos son los mismos. Prevalece siempre este canon de convencionalidad. En segundo lugar, los efectos directos o autoejecutables y generales o erga omnes de este canon de convencionalidad, siempre prevaleciendo sobre la norma interna. En tercer lugar, el requerimiento a las autoridades internas de que efectúen este control de validez en última instancia. Y en cuarto lugar, la competencia de la propia Corte para verificar esta ejecución, de manera tal que si considerase insatisfactoria la ejecución del control de convencionalidad interna, este lo puede hacer a modo concentrado, utilizando la nomenclatura que acuñaba Ferrer Magreo. Muy bien, si tenemos este escenario, yo resumiré mucho, Lo que hice en el capítulo 2 es analizar esta doctrina según sus fundamentos, de acuerdo con las fuentes del derecho internacional público. Entiéndanse los tratados, la costumbre, los principios generales del derecho, de manera auxiliar la doctrina de los publicistas connotados u otras decisiones judiciales, los actos de las organizaciones internacionales y los actos unilaterales de los estados. La conclusión a la que arribé es que existía una insuficiencia y una cierta inconsistencia argumentativa que no nos permitía compartir esa conclusión de encontrar un fundamento normativo desde las fuentes del derecho internacional para esta versión fuerte del control de convencionalidad. Si se quiere, la excepción podría presentarse de dos maneras. O hay un nuevo pacto a nivel regional en ese sentido, que se refleje en un nuevo tratado o al menos en una enmienda de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o de manera individual, un acto emite un acto unilateral del Estado y se obliga en ese sentido a nivel internacional. Estas son las dos únicas salidas que he encontrado. En el tercer capítulo me aboqué a mirar cómo los estados habían recibido esta doctrina. ¿Por qué? Porque la propia Corte Interamericana había por lo menos citado la jurisprudencia de los altos tribunales de 9 estados para dos motivos. En primer lugar, demostrar cómo los propios estados aupaban esta creación y en algunos casos para justificar, digamos, habría sido, de acuerdo a la argumentación de la Corte, una especie de tendencia que ya existía, que la Corte solamente cristalizó a modo del control de convencionalidad. Pues muy bien, lo que yo hice fue indagar en toda la jurisprudencia, en la Constitución y en la doctrina local que se refieren a este asunto, agregando además Uruguay, porque Uruguay en el año 2013 tuvo una postura muy crítica con el control de convencionalidad. Llegué a la conclusión de que los fragmentos que presentaba la Corte Interamericana de estas porciones jurisprudenciales de estos estados no eran ni representativos, no eran completos, ni determinantes en cuanto a las conclusiones a las que quería llevar. Por el contrario, existía una gran disparidad de recepción en cuanto al canon, en cuanto a las normas objeto, en cuanto a quiénes son los operadores que eventualmente deben realizar este ejercicio de cotejo normativo. Por el contrario, sí encontré muchas limitaciones. En ninguno de los casos estos estados comprendía que las interpretaciones dadas por la Corte Interamericana se debían aplicar de manera crítica y sin cortapisas, digamos, dentro de sus sistemas. Usualmente compartían todos la existencia de un principio pro homine. ¿Esto qué quiere decir en el lenguaje de derechos humanos? Es la existencia de una situación en concreta donde eventualmente una norma interna u otra norma internacional distinta de la Convención Americana sobre Derechos Humanos podría otorgar una mayor efectividad o una mayor protección de un derecho humano en concreto. Y ya otros países establecían limitaciones adicionales, Perú y Costa Rica en margen de apreciación. En el caso de Colombia, la Corte Constitucional establecía requisitos especialmente rigurosos para que eventualmente pueda modificar su jurisprudencia cuando ésta ha sido dada en una sentencia que ya ha recaído en calidad de cosa juzgada. Muy bien, en el cuarto capítulo, por último, nuestro interés se situaba en cotejar si esta doctrina, en su sentido fuerte, que no en el sentido débil, es compatible o no con la noción vigente de Estado constitucional de derecho, o si debíamos asumir una automática asimilación. Es difícil llegar a este puerto porque
tanto la academia detractora como, digamos, la que gustaba de esta doctrina, decían que en realidad nos encontrábamos frente a un cambio de paradigma en la región, a una revolución copernicana en términos del recientemente fallecido profesor Sagüez. Esto quiere decir que mutábamos de un Estado constitucional de derecho a un Estado convencional de derecho. Dicho en otros términos, nos encontraríamos ya ante una constitución convencionalizada, depurada en sus términos no solo por los tratados de derechos humanos, sino también por toda la jurisprudencia presente, pasada y futura que emita la Corte Interamericana, donde la Convención Americana de Derechos Humanos haría las veces de una supraconstitución en materia de derechos a nivel regional, aquí estoy utilizando la terminología del profesor Dulitsky, o incluso, y esto lo dijo el ex juez brasileño Roberto Caldas en 2013, donde la Corte Interamericana sería una especie de supratribunal constitucional latinoamericano en materia de derechos. Bueno, si llegamos a esta conclusión, ciertamente nos encontramos ante una revolución copernicana digamos, en este ámbito regional. No tengo ahora tiempo para manifestarme sobre la incidencia concreta en aquellos elementos que sostienen a la teoría o a la noción del Estado constitucional de derecho. La Constitución como norma suprema, el control de constitucionalidad como garantía para este logro, la división de poderes con sus inherentes checks and balances y el reconocimiento y tutela de derechos tanto a nivel internacional como nacional. Muy bien. Simplemente, si nos encontramos ante un reconocido cambio de paradigma, no debería haber problema alguno si este fuese fruto de un nuevo pacto, de un nuevo consenso en la región. Pero este no existe. Esto no existe. De ahí a que buena parte de la academia haya reconocido que este intento de cambio de paradigma ha sido dado de manera pretoriana por parte de la Corte Interamericana. De ahí a que tengamos una posición crítica, pero a la vez constructiva, que busca evitar que se desnaturalice la función del sistema interamericano de derechos humanos, digamos, rescatando ciertamente el importante rol que ha cumplido la Corte Interamericana, particularmente en sus primeros estadios, cuando nos encontrábamos en un escenario de estados con leyes de autoamnistía. Finalmente, lo que busco con esta investigación es que evitar potenciales desenlaces problemáticos que terminen postergando los logros obtenidos por la historia del constitucionalismo. Dicho de otra manera, es revalorizar la noción de democracia constitucional como un espacio para iniciar las discusiones, la configuración y la delimitación de los derechos, particularmente cuando estamos hablando de situaciones controvertidas donde la población o donde no existe un consenso dentro de la población sobre cuál debería ser la orientación a tomar. Yo con esto agradezco su atención y en tal caso me manifestaré sobre los asuntos. Pues si les parece, tenemos poco tiempo, pero podríamos iniciar una ronda de preguntas para luego ya concluir con los ponentes. Sí. Sara. Bueno, muchas gracias a los tres por vuestras presentaciones. Me surge un poco la duda si alguno de los tres quisiera comentar sobre cómo, o sea, o si hay algunas diferencias, que entiendo que sí, con el tema del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre todo en lo relativo a derechos. Y si hay, no es un control de convencionalidad, pero sí, ¿no? Pues como esto, ¿qué diferencias o qué matices harían? Muchas gracias. Tomás. Gracias por las presentaciones. Dado el análisis que hay respecto de la receptividad o no de esta doctrina por parte de algunas cortes, hay ciertas cortes que llevan el liderazgo a nivel latinoamericano. Hay una especie de retroalimentación y hay una doctrina detrás. Me explico. Pierpaoli Piosi, en un reciente artículo, comenta de que el nuevo constitucionalismo latinoamericano en verdad se ha transformado en una especie de constitucionalismo transformador andino y pone como ejemplos los casos de Bolivia y Ecuador. Existen corrientes latinoamericanas que soportan esta suerte de activismo traducido en el control de convencionalidad. Pues quizás, si les parece, yo daría la palabra a los tres, quizá incluso con el mismo orden, para concluir si quieren decir alguna cosa. Bueno, muchas gracias y felicidades al profesor Canosa por la
por su intervención y a Juan Tello también por el esfuerzo que ha hecho por ser sintético. Nos hemos comido su tiempo, es poco generoso, poco deferente, ¿no? Aquí estamos hablando de deferencia y creo que el que tendría que decir algo también es el profesor Castellá, pero bueno. No sé, la primera pregunta la tengo más clara que la segunda. La primera, o sea, en el Tribunal de Justicia, o sea, es curioso, es curioso, no es curioso, pero es verdad que uno piensa, en Europa tenemos dos tribunales, en el fondo incide más, podríamos decir, el Tribunal de Justicia, ¿no? Porque él, claro que puede anular y puede, pero que el Tribunal Europeo. Pero son dos sistemas distintos. Es que en el caso del Tribunal de Justicia son competencias perfectamente pactadas con reformas constitucionales si hace falta, ¿no? Por parte de los estados. eh, y por tanto algo que sea con un alcance que está perfectamente asumido, ¿no? Por todos los estados. O sea, el tribunal hace, creo yo, hoy por hoy, me parece que todavía no ha empezado al menos con una gran interpretación creativa. Si empezase con una gran interpretación creativa, tendríamos un problema. También en Europa tenemos un sistema, ahí sí que hay un sistema de órganos que de alguna manera pueden balancear, o sea, no solamente hay un balance entre estados y tribunal, sino que también dentro de la propia Unión Europea hay órganos que podrían y en el fondo yo siempre suelo decir que no es casual que en el caso de la Unión Europea se hable de la Carta de Derechos Fundamentales, mientras que el convenio son derechos humanos. En el fondo, la Unión Europea lo que ha hecho es constitucionalizar lo máximo que se ha podido y la idea era tener una constitución, aunque bueno, no fuera tal. O sea que yo creo que efectivamente o sea, estamos ante dos supuestos distintos, que en uno puede haber una sentencia que nos guste más o menos, digo que eso pasa con los tribunales constitucionales, ¿no? Donde pueda haber habido excesos, y otra cosa es que el modelo es distinto. O sea, yo creo que en el Tribunal Europeo no existe nada, bueno, nada, o no existen muchos de los elementos que existen en, en la Unión Europea, ¿no? O sea, que en ese sentido creo que aunque hemos cedido muchas más competencias, pero las hemos cedido, ¿no? Mientras que en el otro caso, no digamos es que sin una cesión previa, no, me parece que ha sido muy clarificador lo que ha dicho Raúl. No solo hay una expansión de los derechos, sino una expansión de sus competencias. Claro, en el fondo eso es un poder constituyente, ¿no? Quien decide cuál es, ¿no? Un tribunal que además que es la última instancia, que decide ampliar sus competencias, esto es. Y el segundo tema, perdón, porque no sé si el tema sería si existen posiciones doctrinales que, que soportan en Latinoamérica o en general. Sí, yo creo que, o sea, vamos, claramente sí. O sea, esto es fruto, bueno, en buena medida, sí, yo creo que detrás de esto hay una labor de jueces, pero sobre todo de profesores. Y en buena parte los jueces han sido profesores, ¿no? O son profesores, ¿no? Ahí tenemos ilustres colegas, ¿no? Pues estupendo, luego Eduardo Ferrer MacGregor, el profesor Humberto Sierra Porto, o sea, que en buena medida es una corte de profesores. En ese artículo que citaba antes, ¿no? De esta investigadora en Noruega, ya decía eso. Bueno, esto es que son temas discutibles, muy soportados por jueces y academia, pero oiga, estos son decisiones que más tienen que ver más con la política que con la función jurisdiccional. Y por tanto, bueno, a usted puede parecer muy bueno, pero usted está legitimado para hacer esto. O sea, que es lo que me parece que el profesor Cánovas ha dejado muy claro. Yo creo que hay, no sé, ahí ya no me atrevo, ¿no? Quizá aquí hay mucha gente que conoce muy Latinoamérica mejor que yo, aunque bueno, creo que conozco bastante bien. O sea, yo creo que hay, ¿qué puede haber detrás de esto? Pues, o sea, a veces puede uno entenderlo, entre comillas, o sea, ante la frustración por la falta de respuesta de los órganos políticos, ¿no? Que también nos está pasando ahora, ¿no? Aquí es la misma tentación, es decir, oiga, es que la democracia representativa cada vez nos representa menos, el Parlamento no vela por tal, entonces los jueces se erigen en los salvadores, ¿no? Lo que pasa es que eso, creo yo, que primero es muy poco democrático, es muy poco respetuoso con el Estado de Derechos, con la división de poderes. Repito, también esa frase que me ha parecido muy redonda, ¿no? Nos fascina más el resultado que nos convence con los argumentos, ¿no? O sea, uno puede caer en la fascinación, pero las fascinaciones son bengalas, ¿no? Que se pasan y al final, claro, y termino, perdón, pero claro, a veces
Dices, bueno, si yo hago una construcción de la interpretación evolutiva, del sentir, insisto, porque en la interpretación evolutiva también hay una débil y una fuerte, hay una que yo comparto, evidentemente, ¿no? Ya en el Código Civil está ¿no? Que el criterio de la realidad social, ¿no? Y otra cosa es sacar osos polares de la chistera, ¿no? Es que en los tiempos que corren de que no parece que los valores, ¿no? O sea, donde empieza a haber una serie de valores alternativos al constitucionalismo muy peligrosos, como también les hemos hecho, o sea, me parece que la jurisprudencia a veces ha hecho un camino para que ahora te puedan argumentar en un sentido contrario. Te podrán decir, bueno, no, pero al principio de que no se puede dar marcha atrás en los derechos, bueno, esto me parece que no sería un argumento. O sea, creo que ese camino un poco va detrás de intentar, o sea, que hay una intención posiblemente muy sí, en sus autores, o sea, que les honra en el sentido de decir queremos que haya democracia, queremos que haya derechos, queremos que haya respeto. Y otra cosa es, primero, usted tiene unos derechos, pero está haciendo otros y está. El artículo 26 yo creo que es clamoroso, es que hay una voluntad clara de que no se traten como derechos justiciables, ¿no? En el propio acuerdo. Y en segundo lugar, usted también tiene que asumir una postura o sea, tiene que ser consciente de lo que es un tribunal, ¿no? O sea, si usted quiere ser poder constituyente, pues Aragón cuando dice esto, yo lo suelo matizar mucho, él dice, ¿no? Pues que el juez cuelgue la toga y se presenta a las elecciones, ¿no? O sea, que es que una cosa es la actividad política y otra cosa es la actividad jurisdiccional, pero bueno. Bueno, ya en México, como son elegidos los jueces democráticamente, sin respetar los principios de inamovilidad y permanencia, pues entonces ya tendrán esa legitimación democrática, ¿no? Bueno, Kelsen dijo eso. Bueno, pues si no les parece legítimo, elíjanlos ustedes. En fin, pero todo puede suceder, ya está sucediendo. Vamos a ver cómo se desarrolla, porque esta podía ser, bueno, pues qué bien, ya que sean los jueces y que además los elijamos democráticamente. Hemos resuelto la cuestión. Ya saben ustedes que en el caso de México el truco del almendruco está en la comisión de selección, con lo cual, bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Ángel. Simplemente añadir hacer dos precisiones en relación con la Unión Europea. La primera, recuerden ustedes que el cierre del sistema iba a ser y estaban todas las instituciones de la Unión Europea dispuestas, se modificó el Convenio Europeo de Derechos Humanos para que la Unión Europea pudiera adherirse al convenio, pero el Tribunal de Justicia lo boicoteó. Ya lo había boicoteado antes y lo boicoteó definitivamente. En una cosa que que asistí online en Estrasburgo, pues se dijo, buenas noticias, dijo, no sé qué capitoste era, el secretario general o no sé qué. Parece que va a haber buenas noticias. Pasa año y pico y no ha habido buenas noticias, y por buenas noticias se entiende que la Unión Europea se adhiera, yo creo que sí. ¿Pero por qué lo boicoteó el Tribunal de Justicia? Pues no nos engañemos, porque iba a dejar de decir la última palabra. Es que al final es eso. ¿Quién dice la última palabra? Yo. Bueno, perdone usted, yo soy de Madrid. Madrid somos muy chulos, dice, ¿no? Pa' chulo yo y pa' pegarse el tribunal correspondiente. Luego, es un punto fundamental, porque parece que si recuerdan ustedes, el convenio, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea recoge literalmente los derechos del convenio, y otra cosa que no se suele subrayar, pero yo sí lo hago, los derechos sociales que están, los 19 derechos sociales que están en la Carta Social Europea en su versión de Turín, no los que vinieron después, pero sí estos. Es verdad que sobre estos, los sociales, no se dice en la Carta de la Unión Europea lo que se dice de los civiles, que tendrán el alcance que tienen, es decir, esa cláusula que se parece al 10.2 de la Constitución. Luego, esa unificación se podrá hacer. Son dos sistemas distintos, naturalmente los dos se ocupan de derechos fundamentales. Cuando no había carta formal se crearon pretorianamente, pero ahora sí la hay. Además, coinciden el esquema, el derecho, digamos, la Declaración de Derechos del Consejo de Europa es la de la Unión Europea. Debería ser, uno de ellos debería decir la última palabra, lógicamente el Tribunal de Estrasburgo, pero el de Luxemburgo prefiere no ceder la palabra. Sí, gracias por las preguntas. Yo compartiré dos ideas. Claro, la diferencia sustantiva, y esto vale la pena recalcarlo,
con la Unión Europea es que aquí sí nos encontraríamos ante un sistema digamos, no internacional, sino suprainternacional. Supranacional, perdona. Porque esto se suele alegar de modo simultáneo de la Corte Interamericana, pero ahí no tenemos un sistema supranacional, sino internacional, salvo que quien lo afirme tenga de antemano resuelto el asunto, asuma un monismo con supremacía del derecho internacional por sobre el derecho interno. Pero esta es una posición más en debate. Luego, esto ciertamente tiene ciertas incidencias. El profesor Canosa comentaba, digamos, esta visión expansiva del artículo 26. Particularmente esto se dio en el caso Laca Ondat de hace pocos años. Y fíjense que los propios colegas de Ferrer Magreor le criticaron en los votos disidentes. Bio Grossi, ahora fallecido, y Sierra Porto fueron particularmente duros en la crítica. Entre los argumentos que recuerdo, era porque jugaba con el hard law y soft law sin diferenciarlos, y ahí donde era conveniente le daban una mayor preponderancia a las normas de soft law. No seguía los mecanismos habituales, digamos, de interpretación dentro del ámbito del derecho internacional, y terminaba imponiéndose un voluntarismo de los derechos. O sea, es una crítica dura de los propios colegas. Esto fíjense que se vio particularmente plasmado en la declaración del año 2019, que 5 estados, Colombia, Brasil, Chile, Argentina y Paraguay, firmaron, reclamándole a la Corte que sea más escrupulosa en el uso de las fuentes del derecho internacional, que no desconsidere del todo el propio derecho constitucional, particularmente en la configuración de derechos, y que respete un razonable margen de apreciación cuando hayan temas controvertidos. Esto en cuanto a la pregunta que formulaba Sara. Y en cuanto a lo que planteabas, Luis, bueno, no soy un experto en la materia, ciertamente existen tendencias doctrinales en pugna. De una parte fue inicialmente el neoconstitucionalismo, luego el nuevo constitucionalismo latinoamericano, plasmado en la constitución ecuatoriana y boliviana, con referencias directas europeas, el profesor de Sousa, el profesor Viciano en Valencia. Luego, si se quiere, desde la Corte Interamericana, una doctrina que bebe del neoconstitucionalismo, pero que proviene de la escuela de Heidelberg, de von Bogdandy, es la del Jus Constitutionale Comune. Entonces, yo inicié mi aproximación a esta materia siendo muy entusiasta con las ideas de von Bogdandy. Luego, si bien dice cosas muy acertadas, me he ido apartando. Pero, por ejemplo, una cuestión en la que coincidimos es que hoy en día, ni en la práctica ni en la teoría, se suele hablar ya de la última palabra. En la práctica, porque al final un tribunal interno podrá llevarle siempre la contraria a un tribunal internacional. Y en la teoría, porque tendríamos que deshacernos, y aquí hay un debate importante, del principio de pro homine, salvo que asumamos que el principio pro homine viene siempre dado por el Tribunal Internacional y el Tribunal Constitucional está excluido de aplicar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, y aquí haciendo eco de lo que decía el profesor Ángel José, de las aportaciones de Natalia Torres, con quien tuve el gusto de conversar en el Congreso de Laicons en Madrid. Claro, si tenemos una dinámica de últimas palabras, si además nos encontramos en el ámbito internacional, donde se carecen de los típicos checks and balances, no tiene una pretensión de ser un Estado, pero sin embargo existe un tribunal internacional que tiene la última palabra en una materia tan omnipresente, omnicomprensiva como los derechos fundamentales, en su configuración, en sus alcances, en sus contenidos. Si además tenemos una doctrina como la del control de convencionalidad en sentido fuerte, y además ahora la doctrina del Jus Constitucionale Comune como una visión del juez transformador en Latinoamérica por las moras del legislador, yo, pese a que no comparto los puntos de partida de Natalia, conversábamos en aquella ocasión de que llegamos a las mismas conclusiones. Ella tiene como sus puntos de partida la Radical Legal Theory, de versión escandinava. Ella dirá, tenemos todos los elementos para ver relaciones de dominación aquí, donde la Corte se autovalida y se autolegitima a sí misma, la Corte Interamericana, en los contenidos de los derechos, y no está dispuesta a soltar el monopolio de la interpretación de los mismos, sino que quiere unidades ejecutoras por medio de los jueces locales en los países. Ya se ve que la aproximación es diferente, pero la conclusión a la que arriba es muy análoga a la que comparto en esta obra. Nuevamente, gracias por las preguntas y por sus intervenciones. Yo, antes de cerrar este acto, quiero, en primer lugar, agradecer una vez más a los dos ponentes por haberse tomado tan en serio la obra y por haber discutido de cuestiones que me parecen muy ilustrativas de una serie de problemas que como constitucionalistas tenemos y que lo han abordado, me parece, enriqueciendo este debate. En segundo lugar, yo creo que han puesto en valor el estilo con que Juan Tello aborda en su obra esta y en su obra en general,
el estudio del derecho de una forma, se ha dicho, rigurosa, de una forma, digamos, discreta, humilde, pero al mismo tiempo firme y desde unas convicciones muy claras. Ahí me parece unas características de cómo Juan trabaja. Tercero, me parece que ha quedado claro para todos lo que la Facultad de Derecho, el Departamento de Constitucional, el grupo de investigación nuestro supone aportaciones de jóvenes valores como el de Juan Tello y como los que vamos a seguir viendo en las sucesivas presentaciones de las obras que han publicado en el último año los próximos autores. Es el caso de Roger Boada, de Nuria González o de Marco Antonio Simonelli, con lo cual, pues es lo que decía Ángel, estamos muy contentos de ser un grupo que en este momento pues esté contribuyendo a los debates constitucionales en sus diferentes ramas en España. Y yo, por mi parte, solo quiero añadir quizás un par de breves comentarios que al final son subrayados a cosas que se han dicho. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía el profesor Gómez Montoro sobre la cuestión de la legitimidad de las Cortes en este momento, de las Cortes internacionales, y cómo el self-restraint, la deferencia, me parece fundamental frente al activismo. Y en segundo lugar, el profesor Canosa aludía a este constitucionalismo mágico, seguramente bien intencionado, que está en la base de esto. Yo francamente creo que mi impresión cuando iba hablando con Juan y íbamos comentando los diferentes capítulos, es que hay una premisa que se tiene por parte de juristas latinoamericanos y también de otras partes del mundo respecto al constitucionalismo y a los derechos humanos en Latinoamérica, que es la de una cierta minoría de edad. Y que, por tanto, como los estados parten de unas carencias, y aquí pues vendrían muchos matices, no es igual la situación de todos los estados y por tanto habría que ir distinguiendo de su evolución constitucional, del estado, digamos, de su democracia constitucional, y ahí la Corte de San José se pone por encima y adopta esa tutela respecto a esas minorías de edad que están o de las que se parten los estados, y esto efectivamente acaba implicando una menor consideración a su constitucionalismo, que tiene ejemplos, me parece, muy notables de trayectorias republicanas muy vivas, otras no tanto, pero que ahí están, tanto de tradiciones constitucionales, algunas bicentenarias, con unos estados de la doctrina en algunas medidas, me parece, envidiables desde otras latitudes, y esto se pone todo, se hace una tabula rasa, se pone todo en el mismo nivel y desde ahí se actúa frente a estas constituciones, frente a unas decisiones democráticas. Se decía antes, no es solo el legislador, es que es también el constituyente el que se somete a observación, el poder constituyente, con todo lo que esto supone. Y también lo que supone la decantación lenta dentro de cada estado de opiniones públicas, que pueden diverger en cuanto a cuál es su escala de valores, que se ha constitucionalizado, cuáles son los derechos concretos que ahí se han protegido al máximo nivel, y todo esto pues, se somete a esa última palabra tan expansiva, porque se aplica a todos, más allá del caso concreto, porque también se aplica a las opiniones consultivas como estándar de convencionalidad, etc. Por tanto, la obra de Juan Tello, me parece, viene a alertar sobre esta deriva expansiva y, por tanto, nos pone a todos frente a unos argumentos que están ahí, que han gozado de una gran difusión y de una presunción seguramente buenista de avance hacia los derechos humanos, hacia un mayor reconocimiento y protección, un punto de realismo muy importante en el que lo que se nos aporta es unas matizaciones muy bien fundadas en cada punto, desde el derecho internacional, desde el derecho constitucional,
para tomarse más en serio y para poder permitir un avance mayor justamente de lo bueno que tiene esta doctrina, pero al mismo tiempo también alertándonos al continente de los peligros activistas a los que lleva, y también me parece, visto desde el otro lado del Atlántico, también de ciertas derivas que, si se van por este camino, al final, esa tutela paternalista desde fuera acaba chocando, acaba provocando unos choques muy virulentos, y más en una época polarizada, que lo es al interior de cada Estado, pero también entre las opiniones públicas, en este caso nuestras europeas. Tener en cuenta todo esto creo que nos ayuda a un mayor crecimiento de todo este diálogo entre tribunales, diálogo entre constitucionalismos, y la obra de Juan Tello, y con esto sí acabo, es un paso y contribuye muy decisivamente a esa reflexión de lo que ha ocurrido hasta ahora, pero sobre todo también de alerta a ciertos riesgos, a ciertos límites que hay que tener en cuenta en la evolución. Muchas gracias a todos por su asistencia y les emplazo al próximo acto, que tendrá lugar, no me acuerdo, el día 20, en ESADE, el 30 de enero, en ESADE, la presentación del libro de Roger Boada sobre la Escuela de Salamanca y concretamente Suárez y Vitoria, a las aportaciones al constitucionalismo, a la limitación del poder. Muchas gracias.